Bueno, buenas noches, buenas tardes, Argentina. Bienvenido, Daniel, de Soberbia Somos Todos, el canal de YouTube que tiene Daniel. Así que vamos a tocar un tema bastante interesante y que realmente es de relevancia si queremos entender qué es la disidencia a día de hoy, cuánta disidencia es real, qué es un disidente en sí y qué características podemos añadirle a un disidente para que cumpla la función y el rol que determina y por qué a día de hoy estamos viviendo a día de hoy lo que estamos viviendo y por qué el disidente es una figura clave para pues esto que estamos viendo y esto que estamos viviendo, ¿no? Así que Daniel, para empezar esta preguntita, bienvenido. Vamos a indagar sobre qué es la disidencia, vamos a profundizar en ello y cuántas personas se identifican como disidentes y cuáles son los puntos que estamos ejerciendo como disidentes o no. Así que, adelante, cuando quieras. ¿Cómo estás, Gina? Bueno, por empezar, muchas gracias. Gracias, bienvenidos a todos y bueno, gracias por la invitación una vez más acá a tu canal. Así que nada, un placer. Estos temas a mí me gustan mucho, sobre todo porque se trata de la reflexión, en realidad. Porque, a ver, a mí me gusta reflexionar sobre la profundidad de esto que yo te decía recién en la previa, que digo, lo voy a decir al aire, y es primero, para saber qué es un disidente, tenemos que tratar de establecer una definición. Eso me limita, claro, sí, nos limita, pero nos establece un norte. En el acuerdo y en el no acuerdo. Es decir, establece un límite que eso incluso puede ampliarse, pero lo puedo fijar. Necesito un punto de apoyo para partir. Si yo tengo todo un caos de conceptos, ¿no? Porque, fíjate vos, ¿qué es la disidencia? La gente va, yo soy disidente, dice alguien. No, yo también. Viene una persona que quizás nunca tocó un tema, lo que se llama alternativo. Fíjate lo que significa todas estas palabras, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa alternativo? Fíjate, hasta en la música, ¿no? Música alternativa. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, en particular, mi canal se trata de analizar palabras. La palabra en sí como toda la característica que tenga en términos culturales, en términos etimológicos, es decir, en términos de registro, ¿sí? Lo que se creía que era, y después, de ahí, de toda esa maraña y esa ensalada de definiciones, tratar de extraer algo ahí interesante. Entonces, como te propuse la otra vez, te voy a proponer lo mismo esta vez, definir según lo que dice alguien. Yo no estoy diciendo que esto es la verdad, sino establecer, como te digo, unas bases, establecer este lenguaje formal, ¿no? Es decir, ¿qué es un lenguaje formal? Un lenguaje donde nosotros partimos. Mira, no sé si te voy a leer, por ejemplo, por qué hay que establecer un lenguaje para poder hablar. Yo recién estaba buscando palabras, ¿sí? Lo que son ejemplos de lenguaje formal e informal. Y te voy a leer algo que dice acá. No te voy a compartir porque no te quiero complicarse que estás en el celular. Pero. Pero comparte, si tienes algo que compartir, compártelo para Dale, que se haga dale. más Lo que te voy a. dinámico. Esto, mira, esto. Uno busca lenguaje formal y aparece, obviamente, aparece la cuestión gramatical y todo aquello que se dice. Yo ahí te lo estoy compartiendo, no sé si lo puedes ver. Bien. Ahí está, mira. Pero yo me voy a quedar con la primera parte de esto, ¿eh? Ahí que dice, el lenguaje formal. Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en situaciones que son más serias y formales y donde los hablantes generalmente tienen una relación lejana. Fíjate vos, sin definir disidente todavía, el lenguaje formal establece un punto en común a personas que aparentemente están lejanas en relaciones. Por eso yo, fíjate, me vino como anillo al dedo esto de, lo dije, te digo, insisto, el otro día, cada vez que parto o empiezo a establecer algo, definir, que alguien lo definió, lo que se cree, lo que se dice. ¿Por qué usamos la palabra disidente? Porque alguien nos la dijo, pensamos que sabemos lo que significa. Entonces, el lenguaje formal te trae un punto en común, ¿sí? En este plano, así yo, que te contaba recién este ejemplo, ¿no? Establecemos entonces, con personas lejanas, quizás, en este caso, vos estás en Barcelona y yo estoy en Argentina, fíjate vos, hay un lenguaje en común que nos junta ahí, ¿sí?
en esta relación lejana física en particular, pero quizás más coincidente en otros aspectos, siendo disidentes. Y la disidencia, precisamente ahora vamos a definirla, tiene que ver con esta separación. Porque eso significa, el dis es separar en la etimología. Ahora lo vemos, pero en este mapa que decíamos recién, ¿no? ¿Por qué hiciste una pregunta? Antes de definirla, yo te voy a contestar esa pregunta que hiciste. Los otros, el sistema continúa y sigue. Y siempre hablamos de que son grupos de personas pequeñas o muchos a veces, ¿no? Pero resulta que tienen un objetivo en común y eso no lo cambian por nada. Ellos establecen un lenguaje formal. Ellos establecen una meta, ¿no? Vamos a hablar de la Agenda 2030, no sé si en este canal nos van a censurar, no lo sé, pero la palabra agenda, o sea, la expresión Agenda 2030, fíjate que se hablaba de 17 ODS, Objetivos de Desarrollo, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y sobre cada objetivo hay una meta. Estos establecen un parámetro. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, esta es la cuestión maquiavélica, ¿no? El fin justifica los medios, dicen ellos. Perdón, no quiero hablar solo, Gina. No, Ahí sí, vamos. estoy escuchando, estoy totalmente de acuerdo y vamos al primer punto que has tocado, que sobre todo es la parte de que hay un objetivo común, aunque estemos en diferentes partes del mundo y aunque pensemos, ejecutemos y creamos de forma diferente. Con lo cual, ese objetivo común es el que nos une a día de hoy, ¿no? A toda la disidencia, que por ejemplo sería abolir la Agenda 2030. Por ejemplo, sí. Fíjate que abajo dice característica de un lenguaje formal, ya está hablando más de la parte gramatical y todo eso de la cuestión de la lengua. ¿Sí? Pero me gusta más lo de arriba porque me interesaba ir hacia el punto este que yo te decía respecto a esto de personas lejanas donde hay un punto en común. Bueno, en virtud de esto, entonces, para establecer estas bases fundamentales, en este mapa imagínate, viste, estas siempre películas, fotos, donde tiran un mapa sobre la mesa y ellos empiezan a dirimir sobre lugares, ¿no? Y hay una estrategia. Es decir, no hay a tontas y a locas, como se dice, ¿no? Que no sé si en España se dice así, pero acá se dice así como que a tontas y a locas, viste, como que así, a la que te criaste, es otra frase argentina, ¿no? No sé si allá en España se usa, pero es como así como muy a lo bruto, a lo así medio despavorado, así A lo despavorido, loco, tal a cual, lo loco. simplemente. Bueno, si no hay estrategia, no hay objetivo en común y no hay punto de conexión. Quizás lo habrá porque creo que lo hay. Y ahí está el tema. Ellos definen bien cuál es su lenguaje formal y ellos definen bien quién es su prójimo. Ellos no dicen, el prójimo es como el cristianismo todo el mundo. No, jamás dicen eso, nunca lo dirán. Yo hice un directo, recomiendo que se acerquen a ese canal, pero bueno, es tan simple como decir quién es su próximo. El prójimo es el próximo. Y fíjate esta contradicción, ¿no? El prójimo es el próximo, pero ellos tienen un objetivo global, como se diría. Eso es una cuestión extraña. Entonces, Gina, vamos a definir disidencia. Lo que dice Oxford, por ejemplo, mirá lo que dice Oxford. Oxford dice que se separa del partido, la religión, el gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia, sistema, etc. Mirá lo que es la palabra disidencia. Es general, muy general. Entonces lo que primero tenemos que preguntarnos es, usted ahora que transita por argumentos e informaciones alternativas, ¿ahora es un disidente o siempre lo fue? El tema es en qué disiente. Porque si yo me separé de la religión que mi familia me impuso, por ejemplo, no sé, o del partido político, ¿sí? Por no estar de acuerdo en la doctrina o en lo sistémico. Fíjate, si yo no estoy de acuerdo con los sistemas, ya soy disidente. Entonces, tenemos que preguntarnos también, ¿existe entonces objetivamente una manera de conjuntarse con otros disidentes, siendo que son disidentes? Ahí está el desafío. Ahí está el desafío, como bien has dicho, y ahí está el objetivo único, común, el cual la disidencia tiene que encontrar para ejercer esa unión a día de hoy tan necesaria.
Porque está claro que realmente, como bien has dicho, tienen unos objetivos bien claros, bien determinados. Nosotros todavía no tenemos esos objetivos bien claros y bien determinados, pero en el momento que la disidencia, ya sea del grupo, del movimiento que esté unido, cree esos objetivos bien definidos en contra de ese objetivo común, que es la abolición, pongamos el ejemplo de la Agenda 2030, entonces sí que iremos todos a una y sí que colaboraremos estratégicamente para que en un momento determinado podamos coaccionar todos a ese sistema que no interesa que realmente se implique en nuestras vidas. Con lo cual es muy importante entender qué es la disidencia y encontrar ese objetivo en común y esa estrategia que nos lleve a tener los pasos firmes hacia ellos y que nada se interponga en nuestro camino y que no nos dificulte pues la viabilidad de ir hacia ellos sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, claro, esto es estrategia, esto es inteligencia, esto es poner control a lo que está pasando a día de hoy. Porque si no controlamos nosotros, nos van a controlar a nosotros. Entonces tenemos que estar en la disyuntiva de qué queremos hacer como ciudadanos libres, disidentes, que para mí también una definición de disidente es aquel que no permite el mal por ninguna de las opciones viables que puedan haber, ¿no? Entonces, base a eso, vamos a ver realmente en qué punto de disidencia nos podemos encontrar. Porque ¿cuáles son los puntos a nivel disidencia que se puede encontrar una persona? Porque ya por el simple hecho de no pertenecer a un sistema o estar en desacuerdo con un sistema, ya es disidente. Ahora, ¿hasta qué punto está haciendo el deber de disidente, no? Interesante. Mira, yo te acabo de compartir como para echar un poquito más de confusión. Bueno, vas a ver que va a echar más confusión incluso porque a mí me gusta plantear la pregunta para que el otro piense, ¿no? Fíjate lo que define la RAE. La palabra, la RAE, disidente define como la acción de decidir, ¿no? Y directamente entonces uno busca la palabra decidir y mira lo que dice ahí, separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Entonces lo primero que usted tiene que establecer es cuál es la común doctrina, creencia o conducta. Y a su vez, fíjate, los disidentes queremos generar una nueva doctrina común o conducta. La acabas de decir vos, por ejemplo. Eliminar el mal, ejemplo. El tema es cómo establecemos dónde parametrizamos el mal o el bien para ir hacia ese objetivo en común. Nosotros, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Para nosotros, el objetivo de un colectivo, que lo ha dicho Rafael Currado, el sociólogo, nuestro compañero, es un objetivo de un colectivo 2.0. ¿Y qué colectivo es ese? Es el colectivo compuesto por individuos. Y fíjate vos, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque un individuo indefectiblemente es aquel que no puede ser dividido y va a pensar distinto de su compañero. Porque por eso es un individuo, porque se vale de sí mismo. Se apoya en el otro, se compone en esa unión, en ese, como se dice, hilo de Ariadna, ese punto de intersección, ese punto en común que decíamos recién que era el lenguaje formal. Sin embargo, va a pensar diferente. Vuelvo al desafío nuestro. ¿Cuál es nuestro desafío? Resolver esta paradoja. Ser disidente, es decir, separarse de lo común para lograr algo en común, fíjate vos. Por eso te Exacto. digo que no me gusta traer confusión, pero es lo que es. ¿Cómo hacer? Y ahí está en cada uno de nosotros. Bueno, yo te di ya un ejemplo. Para nosotros, el nuevo colectivo tiene que estar formado por individuos. ¿Por qué? Porque si hay individuos a la altura de las circunstancias, entonces son capaces de estar más allá de sus ideas. Porque el individuo no es sus ideas. El individuo es un individuo, es un yo real. Sus ideas sería su máscara, su ego falso. Y resulta que justamente, indefectiblemente siempre fue un disidente, ¿no? Del momento en que, ¿te acordás del directo anterior? Oveja Negra, Exacto. ya era un disidente. Ser oveja negra es ser disidente. El tema es si eso ya está dado por el otro. El otro me refiero a es porque vos ya eras así, eras un rebelde innato, entonces si sos innato, no lo lograste por propiedad, sino porque ya venía en vos. Y entonces, ¿en qué somos disidentes y sobre qué?
ahí la cuestión para mí se mezcla mucho con este del antisistema, ¿no? Es que todo eso es muy mano izquierda, como se dice. Y la mano izquierda tiene su beneficio y su contra. Su beneficio es que logra, ¿sí?, irrumpir, ¿sí?, logra meterse en este lugar para poder decir qué es lo bueno, qué es lo, no, qué es lo malo, como dijiste vos, qué es lo que se llama la disolve, la izquierda. Pero el problema está en que si uno solo está como disidente todo el tiempo, ¿no? Es como la persona que no sabe jugar a nada, ¿no? No sabe jugar, está siempre quejándose. Y es que después hay que usar la derecha, como se dice, la diestra, construir. Y fíjate vos que cada vez que yo digo izquierda y derecha, enseguida aparece la política, ¿no? La izquierda para destruir, la derecha para construir, se dice ideológicamente. Bien, se trata de integrar las dos. Es decir, no es, porque a ver, para que la cosa funcione, Gina, algo de verdad tiene que haber en esa doctrina. Algo, 1%, 0,02 hay, para que la gente compre el discurso. Por eso la mentira, como quien dice, se viste de verdad. Se viste un poco, o sea que al menos la ropa es un poco de cierto. Bueno, hay que tratar de extraer eso es destilar de la izquierda y la derecha. Entonces, si nosotros estamos solo como disidentes o como antisistemas, después, imagínate que cae el sistema, hay que construir algo nuevo. Exacto. No es tal cosa como destruir y dejarlo así, porque ahí la realidad es que este mundo necesita, y este mundo en el que vivimos implica que necesitamos un sistema, sea cual fuera, sea mejor, no lo sé, hay que ver, ahí está la discusión ideológica, doctrinal, política, científica, económica, etcétera, de lo que hacer una vez que lo otro caiga. Porque cuando el otro cae se autorregenera, ¿no? Si usted no toma el lugar que le corresponde, si usted no se sienta en la silla, es como el juego de la silla, ¿no te acordás? Se sienta alguien, ¿eh? Y es así, esta vida es así. Para mí, no es que a mí me gusta decir lo que estoy diciendo. Y ahí está, ¿viste? Pero al final, ¿qué? ¿Vos te reís? No, no. Describir un fenómeno es como decíamos la otra vez, es ver las cosas como son. Si yo no puedo ver las cosas como son y solo quiero ver las cosas como quisiera que sean, entonces no puedo detectar bien en este mapa estratégico de guerra dónde está el faro del enemigo. No, no, para mí está acá. No, no, ¿dónde está? Las cosas como son. Y a partir de ahí ver qué hacer. Me voy a tomar un ¿Cómo mate. podemos identificar a un disidente real a día de hoy? Porque disidencia hay mucha, ¿no? Y los que se dirigen como disidentes son muchísimos. Ahora, ¿cuál es la disidencia real de todos los movimientos que están activos a día de hoy? ¿Qué podemos decir? Para mí esto es una disidencia real porque concuerda con los principios y valores de un disidente. ¿Cómo Ahí, identificar a los que son reales y cómo identificar a los que están ahí por estar, básicamente? bueno, mira, lo que pasa es que vos la estás preguntando en términos colectivos, ¿no? Porque vos dijiste, pues, ¿cómo yo sé que es un disidente? Y la pregunta es, ¿y quién determina qué es un disidente? ¿Se entiende? ¿Quién determina? Porque yo te puedo decir que para el sistema, ellos son disidentes de vos también. Y ellos tienen su propio objetivo. Y si olvídate de la moral colectiva, no es fácil, pero trata de abstraerte un poco. ¿Quién dice que eso es bueno o malo? Nosotros vemos, obviamente, que hay una cuestión ahí de manejar masas y todo hacer lo que están haciendo, ¿no? Pero si vos los escuchás, como los eugenistas, tenía un objetivo claro. Y cuando lo mirás con la cáscara, decís, pero está correcto. El tema es si vos comprás el discurso de que hay falta de recursos, de que hay superpoblación. Si eso es real, entonces lo que ellos hacen es objetivamente correcto. Claro. O sea, ¿Se entiende? según lo que acabamos de definir ahora mismo, estamos viendo que posiblemente la propia disidencia puede ser disidencia de la propia disidencia, con lo cual aquí nos encontramos en una tesitura de desunión total. Por eso la importancia de encontrar un objetivo en común respecto a los que ya tienen el objetivo planeado globalmente, pues en contra de nosotros, vamos a llamarlo así, porque no puedo llamarlo de otra forma, ¿no? Entonces, nos Yo te puedo encontramos en que la contestar. disidencia es contra la disidencia.
Claro, ¿por qué tenemos, cómo podemos identificar un disidente real de un disidente? Bien, la respuesta está en lo que te decía recién del colectivo 2.0. Cuando el otro es un individuo, porque vos te vas a dar cuenta que maneja una ética de sí mismo. No está opinando en nombre de otro. Porque entonces si ese individuo que está enfrente opina en nombre de otro, ¿sí? Sea que esté equivocado, ¿eh? No importa. Porque vos podés decir, pero para mí está equivocado, pero yo lo veo original, genuino y auténtico. Entonces ese, aunque esté en la antípoda mía, ese es un verdadero disidente. Es así. Cuando el individuo logra, ¿sí?, hablar por sí mismo, desde sí mismo, para sí mismo, ahí hay un sujeto verdadero. Entonces, en ese sujeto me voy a amparar, si es posible, ya sea para tener, capaz que ese sujeto que me está diciendo la verdad, como nosotros vemos, a ver, Gina, no nos podemos mentir entre nosotros. Ellos te están diciendo la verdad de la cara. Totalmente. Entonces, ¿por qué rechinamos y nos quejamos si te están diciendo lo que van a hacer y lo están haciendo? Bueno, entonces, ¿dónde está el genuino en definitiva? Entonces, desde ese punto de vista, ya sea como enemigo o como aliado, ¿sí?, como compañero, como camarada, la manera de identificar a un verdadero disidente es si es un individuo el que está hablando. Porque si es un individuo, opina por sí mismo, para sí mismo y por sí mismo. Por lo tanto, sea el argumento que transite, lo va a hacer de manera genuina. Y eso es lo que buscamos, esa ética individual. Este colectivo 2.0 formado por individuos. Porque te vuelvo a decir, probablemente yo no esté de acuerdo con su método, pero yo me doy cuenta que él está siendo genuino porque hay una parte, Gina, que no podemos explicar. Sin embargo, la podemos percibir, intuir. Es decir, hay veces que uno, bueno, te ha pasado, nos ha pasado a todos los que están del otro lado, sabrán. Cuando vos, solo con mirarte con alguien, eso pasa en la guerra y en el amor. No necesitas más palabras ni explicaciones, hay una ética de comportamiento y vos te das cuenta, este neuma, esta respiración, de ahí viene espíritu, ¿no? Te das cuenta si la persona está hablando genuinamente. Y ahí está la cuestión carismática y la cuestión del engaño y la ilusión. Entonces, para mí la manera de detectar a un disidente verdadero o real, como me dijiste, o real, es ese, es ver si esa persona que está hablando, ese sujeto, persona, humano, titánico, lo que sea que esté ahí, está hablando desde sí mismo. Si lo hace, ese es un verdadero disidente. Ahora, resulta que él puede estar en las antípodas de mis argumentos. Puede pensar, puede estar a favor de lo que está sucediendo hoy. Y te digo que los hay muchos, ¿eh? Por eso, viste que nosotros nos enojamos con mucha gente que no despierta, decimos, ¿no? Porque decimos eso. Pero ojo que tranquilamente la persona puede estar de acuerdo con lo que sucede, genuinamente. Después Totalmente. vemos, y ahí está la discusión. Entonces, ahí cuando la gente no quiere entender que hay enemigos, yo sé que cuesta, ¿eh? Porque hay mucha cuestión anímica y no, pero somos todos uno, y si somos todos uno, entonces al otro, a ver, en esta cuestión dármica y kármica, al otro que te está objetivizando y te está tratando de eliminar porque sos escoria, porque sobrás, recibiría algo, ¿no?, a cambio. Y no resulta porque cada vez objetivizan más. Entonces volvemos a lo mismo. Las cosas como quiera que sean o como son. Como son, hay enemigos. Identifíquelos. Si usted no tiene un principio de guerra, de identificación de enemigo, del límite de posición, de objetivo en común, de estrategias a utilizar, de tácticas distintas, no hay objetivo posible. Y ahí es lo que está pasando. Hace 2 años, Gina, que pasó esto, y hace mucho tiempo. Y por eso hay gente que dice que cree estar en un movimiento, sin embargo no tiene nada en común. Cree estar en un movimiento, pero se da cuenta. Nos pasa a veces cuando nos hemos enamorado, ¿no?, de esta ilusión. ¿Nunca te ha pasado? A mí me gustan estos ejemplos. Y resulta que pasó un tiempo, porque todos hemos tenido desamoríos, de eso se trata, y resulta que no tenía nada en común. Pero viví una ilusión durante un tiempo, ¿no?
Y bueno, ahí está el punto. Duele, sí, claro. Entonces, pregúntese si esa gente que usted ve, observa, o cuando usted se mueve en este movimiento y sus energías está bien puesta para una lucha que para usted es genuina. Y también has dicho una cosa muy importante que es cómo identificamos también al disidente, porque una cosa es que tú estés en contra de lo que está pasando, pero al fin simplemente se te quejes y no hagas absolutamente nada. Te podríamos llamar disidente solamente por estar en desacuerdo, o un disidente es aquel que no solamente está en desacuerdo, sino que se involucra en la causa. Ese es importante. De ahí está el concepto de disidencia controlada. Es que todos somos disidencia controlada. El tema es quién y qué nos controla. Como dice Gustavo Cerati, no sé si lo conoces, yo creo que sí, es un cantante. Gustavo Cerati en una canción dice, tenemos control remoto, sí, pero hace rato que perdimos el control. Bueno, recupere su control. ¿Tiene control remoto usted, ves? O sea, es asumir lo que es. Usted tiene control remoto, usted puede ser siempre controlado. Bueno, recupérelo. Recupere su individuación, lógrela para poder incluso, vuelvo a decir, a tener esta conversación. Capaz, Gina, yo pienso en muchos temas distintos a vos. Sin embargo, hay un objetivo en común que es, bueno, esto, me dijiste, vamos a hablar de disidente. Ahí ya arranca el objetivo. Bien, bueno, entonces yo voy a pensar mis ideas. Podés no compartir cómo estoy encarando la charla, podés compartir cómo estoy encarando la charla, pero hay un objetivo, tratar de clarificar y expresar esta idea de qué es un disidente. Ese es un objetivo. Puede no salir incluso. Y ahí está la cuestión. En este momento, ¿cuál es el objetivo de la disidencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tener la razón? Viste que mucha gente quiere tener la razón nada más. Exacto. ¿Viste? Entonces ahora pide que pase lo que... Pide que mucha gente muera, vamos a decirlo así, para que, a ver, viste que yo tenía razón. No era ese el objetivo, ¿eh? El objetivo era que la gente no llegara a hacer lo que hizo. No que vos Exacto. tenías razón. Una vez que la gente lo hizo, bueno, usa otra estrategia ahora. O no te digo que no lo sigas comunicando y no adviertas. Pero bueno, ahí está el punto. ¿Cuál es el objetivo del disidente? ¿Y en qué disidente? E incluso también lo vemos en las discusiones de quién tiene razón o quién tiene razón en un argumento o en una idea o en lo que lleva a tal cosa o en lo que lleva a tal otra o en cómo se tendría que proceder o no se tendría que proceder, ¿no? Entonces, claro, respecto a eso, yo, por ejemplo, lo discutí ayer en el foro de comunicadores independientes y periodistas independientes de Argentina, ¿no? Una parte estaba a favor de reclutar a políticos que realmente fueran en contra de la Agenda 2030, otros en implantar la ley natural, ¿no? Y base a eso, ¿qué es lo que funciona? Al final, oye, es una cuestión de que tenemos estas dos vías y estas dos partes. Cada una tendrá sus beneficios o tendrá sus dificultades a la hora de ejecutarlas. ¿Y por qué no que cada uno haga de por sí lo que crea que oye, puede funcionar o no, y luego lo hablamos, lo debatimos y vemos qué ha funcionado realmente y qué no ha funcionado realmente, con lo cual no es una cuestión de debatir, oye, esto me parece que no es así porque tal que cual, que puede ser la causa, pero al final es una cuestión de procede y luego vemos el resultado. Procedemos, luego vemos el resultado. Compartimos, ¿ha funcionado? No ha funcionado. Buscamos otra estrategia para poder llevarla a cabo. Pero si no entramos, no salimos de esa disyuntiva de hay que ir por aquí sí o sí o hay que ir por allá sí o sí, al final no encontraremos la solución real de lo que acontece a día de hoy para poder disponerlo al servicio de la gente y para que realmente esto pueda tener un resultado final beneficioso para todos. Esto que decís es clave porque esto rosa. A ver, ¿qué es esa actitud de no, esto es mejor? Bueno, cuando el individuo se identifica con sus ideas. Por lo tanto, no hay un individuo ahí hay una persona que está confundiéndose con su máscara. Es que, vamos a esto, persona, todo el mundo sabe, personae, máscara. Pero después está el rostro. ¿Cuál es la idea de ese individuo? Volvemos a la identificación de ese individuo. Que la máscara se parezca cada vez más al rostro. No que el rostro se parezca a la máscara.
Es decir, que el real, usted, el yo real, todo lo que usted es genuinamente, originalmente, único, que lo hace único y distinto, que su persona se parezca más a ese y no al revés. Porque si yo me identifico con mis ideas, esto lo hemos dicho un montón de veces, desde hace mucho tiempo, si el individuo se identifica con sus ideas, del individuo no queda nada, porque finalmente no es. ¿Y por qué no es? Porque si mañana las ideas cambian, dejó de existir. Exacto. Mañana yo ya no pienso así, ya no existo, porque si yo era mis ideas y mis ideas cambiaron, yo ya no soy, no existo. Eso no quiere decir que yo no sea el que esté transitando el argumento. Y mira que te lo voy a explicar de una manera, para que entiendas por qué a ellos les funciona. En la Kabbalah, un individuo es aquel que puede transitar por los sefirot. ¿Los sefirot, te acuerdas qué es? No. Bueno, ¿viste el árbol de la vida de la Kabbalah? Sí. Que vos tenés que escuchar lo que ellos dicen y aprender sus técnicas porque funciona. No quiere decir que vos te identifiques con ellas o que vos vas a hacer lo mismo que hacen ellos. El individuo que está liberado es capaz de transitar por los sefirot y por los clifot, que son el árbol de la muerte. Por eso está debajo. Imagínate que está el horizonte del árbol de la vida, los 11, que son las 10 de la luz, y Da'at, que es el que está oculto, que significa gnosis, y después tenés los clifot, que también son 11, el polo opuesto. Ellos te dicen, transita por los sefirot. ¿Y qué es eso, básicamente? Más que una manera de decirte que vos vas a transitar por distintos argumentos, pero vos siempre sé vos. Ese es el punto. Y ahí está la cuestión de siempre sé vos. Si vos ahora sos tus argumentos, yo ahora soy la ley natural, yo ahora soy la ley positiva, yo ahora soy la medicina alternativa, cuando eso se cae o cuando aparece algo que es mejor o que es distinto o que me destrabó o aparece incluso un argumento, lo que se llama en modo tollendo tollens, ¿no? El cisne negro, el famoso cisne negro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Se te estructura todo? No. Eso no invalida lo de antes. Es la expresión, mira, te lo vuelvo a citar en el amor, porque Simplemente lo complementa. la gente lo entiende así, mira. Que yo hoy no sienta lo mismo con mi pareja, por ejemplo, ¿no? O con un hermano, en ese amor que una vez tuve, no invalida que eso sucedió. Fíjate, la gente dice, ah, pero vos no eras, sí, yo fui ese, o yo transité ese argumento. No invalida lo vivido, pero ahora tengo este otro. Entonces trata de retirar esa cáscara para tratar de ver quién está del otro lado. Si eso es posible, ese mecanismo es posible, entonces vas a encontrar al verdadero disidente. Ahí está el punto. Interesante. Interesante porque esto es clave para poder identificarnos y para poder encontrar tanto nuestra individualidad y no posicionarnos ante nada, sino ver todas las alternativas posibles, estrategias posibles para poder implementarlas en los momentos adecuados y diferentes, porque al final todas las estrategias no valen para las mismas circunstancias ni para las mismas personas que están ejecutando esa circunstancia, con lo cual hay que estar tan abierto en posibilidades, en herramientas, que si nos cerramos en un solo método, en una sola forma de proceder, en una sola forma de pensar, estamos limitando realmente lo que es valioso e importante, que es la unión de ese objetivo para conseguir esos valores, esos principios y esas bases fundamentales que hacen al ser humano grande y que impide que el mal prospere y que se perpetúe y que consigan aquello que pueda dañar las generaciones futuras, que es por eso lo que estamos haciendo a día de hoy y por eso hay muchísima gente comunicando, muchísima gente divulgando para hacer entender a aquellas personas o que no les llega la información o que realmente han cedido su poder a estas estructuras porque creen que no pueden hacer nada o lo que sea o su pensamiento único y limitado hacia algo,
pues que abran su mente y que de ahí podamos sacar conclusiones. Es una cuestión de, sabemos la estrategia fundamental que utilizan, que es el divide y vencerás. Rompamos con esa estrategia que es la que les ha funcionado durante décadas y siglos. Si rompemos con esa estrategia entre la disidencia, que somos los que somos conscientes y los que estamos activos hacia ello, o sea, no van a poder con nosotros. Mañana mismo se termina esto. Ahora, claro, llegar a ese punto de entendimiento, por eso es tan importante identificar, como bien tú haces, aquellas palabras y llegar a la conclusión de ello y la genuinidad de la realidad y la pureza de la palabra en sí, pues podemos identificar mejor todo el contexto amplio que eso conlleva. Eso es maravilloso. Entonces, abrir nuestra mente y sobre todo ampliar nuestro coeficiente intelectual, formándonos en conocimiento, en ideas, en apertura y en colaboración. Yo creo que es clave ahora mismo si queremos terminar con este plan malvado que nos tienen destinados en los próximos años. Usaste una palabra clave y es la palabra pureza. Pero resulta que, ¿qué le sucede a la mayoría de la gente que emprende un motivo, una disidencia? Confunde la pureza con purismo. Mm. La pureza es una cosa y el purismo es otra. La pureza procede del individuo, el purismo procede de la cáscara de afuera. Volvemos a este rostro y máscara. Sí, Por vamos a eso, fíjate, identificar esas dos partes porque creo que es importante también. La parte del purismo y la parte de la pureza de algo en sí, el ¿no? purismo es ese que vos dijiste. Es decir, no, esto es mejor y todo lo que no está dentro de este argumento, fuera, fuera. Y fíjate que busca el purismo, como está polarizado en el alma, ¿sí? Porque el alma es lo sutil, ¿sí? Al estar polarizado en ese argumento, se quiere separar de qué, de la materia, de lo denso, lo animal, ¿se entiende? Pero nosotros tenemos nuestra parte animal. No, vos tenés que integrar todas tus partes, no separarte. Entonces, cuando uno polariza en esa mente, porque tanto la mente como el alma se manejan de forma dual. La mente en términos comparativos, estoy haciendo una cuestión muy, muy, muy sintética, resumida, ¿eh? Y el alma opera en cuestiones de amor y odio, en cuestiones de sentimientos y emociones, ¿no? Porque en los dos hay una puesta de sentido. Hay una hacia afuera o una hacia adentro. Entonces, si la persona está polarizada en el alma, ¿sí? Entonces ejecuta el purismo. Y la pureza en la alquimia, vamos a la alquimia, se ejecuta desde sí mismo, desde el espíritu, no del alma. ¿Por qué? ¿Qué era la pureza? Si yo tengo un metal, no sé si te acordás, bueno, no sé si te acordás, no Ujú. importa, pero ¿qué era cuando yo traía un metal? Lo tenía que meter en un ácido, fíjate vos, para retirar las impurezas, para que quede lo puro. Fíjate vos que lo que es, eso es retirar lo que no es, para que quede lo puro en esa alquimia. Pero no me quedaba solo con el ácido, después lo tenía que sacar del ácido, no puedo estar siempre en el ácido, todo el tiempo retirando impurezas. En un momento tengo que salir de ahí, logro la pureza, y eso se logra desde el individuo, desde el espíritu. Ponele, para que se entienda en esta definición, porque vos sabés muy bien, Gina, que en la disidencia hay espiritualismo y hay espiritualidad, que no es lo mismo. Ujú. También, como te digo, hay purismo y hay pureza. Bueno, el purismo es el problema cuando el individuo está polarizado en el alma y lo que quiere es separarse. No, esto no. Fíjate, no, esto tampoco. No iba así. No, porque esto me mancha. Es lo puro, la mancha. Esto es denso. Entonces, ese es el punto. Recuperar la pureza del individuo, capaz de ir al barro y mancharse. Ir al barro. Y ahí es donde el barro, hace la analogía en el ácido. Ahí es donde va a salir el puro. El cátaro, por ejemplo, los cátaros eran los puros, se llamaban. De ahí viene la palabra catarsis. Bueno, alguien me dirá, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver. Cátaro, catarsis, ¿sí? Era la purificación. El hecho de catarsis es purificarse. El que se purifica a sí mismo, entonces logra la pureza desde adentro y luego es capaz de ponerse cualquier traje para lograr el objetivo que dijiste, que no siempre es el mismo. Yo no siempre voy a transitar los mismos argumentos, porque si no, realmente no hay liberación. Estoy atascado.
exacto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Qué es la disidencia? ¿Cómo podemos fomentarnos nuestra propia disidencia a través de la individualidad? ¿Cómo podemos encontrar los puntos de unión dentro de las diferencias que podamos tener cada uno en nuestras creencias, en nuestras ideas o nuestra forma de proceder? Y de ahí, oye, empezar a ejercer esa soberanía personal, individualidad y unión para poder ir a por lo que tenemos que ir, que es un único objetivo, que es la abolición de la Agenda 2030 o de la esclavitud a nivel global. Aunque ya somos esclavos, vivimos en un sistema enclavista, pero dentro de este sistema enclavista hemos tenido nuestros privilegios. Esos privilegios se quieren erradicar por completo. Entonces tenemos que entender todo ese contexto para poder ejercer ese derecho. Así que no sé si quieres terminar con algo. Mira, sí, con esto que acabas de decir, porque está mucho en boga en la disidencia esta cuestión de, todo está mal, hay que destruir todo. Y vos acabas de decir que hemos tenido unos privilegios. El hecho de que nosotros podamos estar opinando aquí es que alguien, a ver, lo que quiero decir esto, no, toda la historia estuvo controlada y siempre fueron los malos los que gobernaron. ¿Están seguros? ¿Cómo es entonces que no lo lograron antes? Claro, Y es que hubo individuos en su momento, a la altura, en cualquier lugar, infiltrados o no, pensá en las películas, viste que siempre hay esos infiltrados que deciden, que lograron que hoy estemos aquí hablando. Porque hoy estamos hablando, o sea, viste que el disidente se enoja mucho y chista y hace en YouTube y todavía puedes opinar, maestro. Hace qué siglo, bueno, chao, que no había ni opinión, ni levantabas la cabeza. No levantabas ni la cabeza. Entonces, cuidado con decir que todo estuvo controlado y todo es malo, sino que hay alguien, ¿sí?, que ha luchado en la historia, que nos ha permitido a nosotros poder tener la facultad de, aunque esté todo como está, de poder opinar, de poder decidir, ¿no?, de poder despertar. Entonces hay alguien, para que esto suceda, alguien luchó antes, ¿eh? Entonces recuerde eso y utilice eso, recupérelo y bríndale honor. Ahora, ¿quién es? Bueno, no sé, eso es lo más difícil, pero usted sabrá identificar. Entonces, en esto que estás diciendo me parecía importante para cerrar. No está todo así mal, porque si no, no sé qué hacemos acá. No podríamos estar acá, porque si realmente estuviera, y nunca nadie luchó antes por nosotros y por la humanidad, que sabemos muy bien que ha sucedido, que hay gente que ha luchado y ha dejado su legado, y que eso vale más que 1000 videos de YouTube. Un individuo que dejó el honor puesto, a riesgo de haber muerto incluso, porque eso es lo que ha sucedido, ¿no? es lo que ha Y no se, sucedido. no se, De hecho, siempre he dicho que no, si no hubiera sido por la gente que ha luchado anteriormente por los valores y los principios, a día de hoy estaríamos en jaulas, todos metidos. Con lo cual, nos debemos también a esa gente que se ha implicado en diferentes épocas en la humanidad para estar a día de hoy donde estamos, en mayor o menor medida. Entonces, base a eso, cuantos más seamos los que nos impliquemos en la causa, muchísimo más fácil. Menos víctimas habrán por el camino, menos cabezas de turcos tendrán que ser ejecutadas para que realmente por toda la humanidad en sí. Entonces, entendamos esta unión para que realmente sean las mínimas personas perjudicadas que den su vida para darnos esa lucha y para darnos los privilegios que hemos conseguido hasta el día de hoy. Entonces, por empezar, fíjate, para empezar, empiece, en esto que me preguntás cómo identificar un disidente real, usted, que está en la disidencia, que tiene otra información, logra identificar en todos los que han pasado en la historia, sea real, no, porque esto fue mentira, esto en realidad, bueno, en el mitos, ahí está lo que es la verdad de una historia, logra identificar, ¿sí?, qué es lo que hizo el otro, el anterior, para brindarle ese honor y ese recuerdo, ¿sí?, como primer argumento para después hoy poder decir quién es o no disidente. Es decir,
Porque seguramente si yo le cito a alguno que yo creo que luchó por el bien de la humanidad, usted me va a decir, sí, pero en realidad él no sabía de tal o cual tema. ¿Usted lo sabe? Fenómeno, yo lo aplaudo. Entienda el contexto de ese sujeto. Y ahí está el purismo de vuelta, ¿viste? El argumento. Sí, sí, pero él no hizo esto, pero hizo esto también, ¿eh? Y yo no estoy Exacto, diciendo que vos estés de acuerdo con todo lo que hace, porque no se puede estar de acuerdo con todo lo que hace el individuo, si no volvemos a lo mismo. Es encontrar el punto en común, ese lenguaje formal, volvemos al principio del directo, que nos hace unidos con un objetivo en común por el bien y por la liberación del espíritu del hombre, de lo divino. Ese es el punto para mí. Va más allá de si yo puedo salir acá 15 minutos o 20. Ese es el cuerpo. Eso es consecuencia de liberarse para mí. No arranca por la liberación del cuerpo. Por supuesto que hay que dar respuesta acá, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que arranca desde uno mismo para que eso después se manifieste. totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Ha sido genial esta charla contigo, muy profunda. Me encantan estas charlas contigo. Así que cuando quieras podamos repetir porque profundizamos en detalle en lo que significan las palabras, las identificamos, las integramos y de ahí vemos que realmente entendemos nosotros por disidencia, no disidencia o por cualquier otro significado de cualquier otra palabra. Con lo cual, base a eso, es importante profundizar en ello, entenderlo, para poder ser en esencia genuina lo que es cierta palabra en sí, ¿no? Así que, dicho esto, muchísimas gracias, Daniel. Repetimos cuando quieras, en cuanto vea algo así en profundidad, no dudes que te llamo para poder indagar en ello. Dale, dale, fenómeno, dale. Bueno, un abrazo para todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, nada, nos veremos la próxima entonces, Gina. Gracias. Muchas gracias a vos por la Hasta la invitación. próxima. Un besito a todos. Chao. Chau, chau.